Hola, bienvenidos a Sin Estanque, Pescando Ideas para la Paz, un video podcast de FESCOL y de La Paz Querida. Soy Héctor Fabio Cardona y voy a ser su moderador en esta quinta entrega de Sin Estanque. Y el tema de hoy son los retos y desafíos de las elecciones territoriales de este año. Estas elecciones elegirán a gobernadores, alcaldes, asambleas departamentales y los consejos municipales. Pero estas elecciones tienen un contexto especial en el país. En primer lugar, son las primeras elecciones que ocurren en un gobierno de izquierda, un gobierno que ya lleva un año en el poder. De alguna manera, son una medición del efecto de ese gobierno en todo el país. En segundo lugar, van a ocurrir en lo que llamaríamos el paradigma de la paz total, un intento de este gobierno por reabrir las conversaciones de paz con grupos armados, tanto de guerrilla como grupos criminales. Y en tercer lugar, en medio del contexto de una promesa de lucha contra la corrupción. Estos tres factores crean unos desafíos especiales para estas elecciones. El primero es que vamos a tener de nuevo, como muchas veces en el pasado, elecciones en la mitad de una violencia grande en muchas partes del país. El segundo es que hay opacidad en esas elecciones. Opacidad significa una falta de transparencia, significa que hay corrupción, que hay denuncias de corrupción, de delitos electorales en muchos lugares del país. En tercer lugar, van a ser unas elecciones en medio de una opinión pública muy volátil. Las redes sociales, los medios, el ambiente de opinión del país está muy agitado y en medio de esa agitación hay muchas falsas noticias, lo que llamamos las fake news. O sea que las elecciones van a ocurrir en medio de ese clima. También habrá nuevas tecnologías que se están aplicando para las elecciones, o sea que se van a poner a prueba esas nuevas tecnologías. Y el último desafío que existe es la duda en la transparencia de las elecciones. Inclusive se han presentado dudas de la transparencia de la propia Registraduría Nacional del Estado Civil, lo cual complejiza aún más esta situación. ¿Cuál es el desafío final? Unas elecciones territoriales deberían tener tres características. La primera, que fueran transparentes, o sea, unas elecciones completamente justas y claras con lo que vote la gente. La segunda, que ocurrieran en paz. En un país en paz, porque en un país en violencia unas elecciones son muy difíciles de sacar adelante. Y el tercero, que fueran unas elecciones con verdadera participación ciudadana. Bueno, ese es el tema que vamos a tratar hoy. En nuestra metodología tenemos a dos ponentes que nos van a acompañar y varios participantes. Quisiera presentarles en primer lugar a nuestros panelistas con quienes vamos a conversar inicialmente sobre este tema. Nos acompaña Hernando Llano. Hernando es abogado, con maestría en estudios políticos de la Universidad Javeriana, en donde además es profesor, es PhD en ciencia política de la Universidad Complutense de Madrid, es socio de la Fundación Foro Nacional por Colombia, capítulo suroccidente, y además es miembro de La Paz Querida. Hernando, muchas gracias por acompañarnos. Muy amable. Y también está con nosotros Mauricio Vela. Mauricio es coordinador del Observatorio Político Electoral de la Misión de Observación Electoral, la MOE. Él es economista, estadístico y politólogo. Mauricio, encantado. Muchas gracias. Muy amable. Básicamente lo que va a ocurrir es que con este pescadito yo le voy a dar la palabra a cada uno de ellos. Ellos van a tener 5 minutos para responder a la pregunta con la que vamos a iniciar este video podcast. Pero luego de que ellos hablen, tenemos varios participantes invitados que van a enriquecer este debate con sus ideas. Quiero presentárselos. Está con nosotros Adriana Benjumea. Ella es directora de la Corporación Humanas. Está también Esteban Salazar. Él es coordinador de la línea de gobernabilidad y democracia de la Fundación Paz y Reconciliación. Muchas gracias, Esteban. Está Valentina Enciso. Ella es coordinadora de acción política de Organización Artemisas. Y está Yaira Quintero Rodríguez. Ella es directora del área de pedagogía de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans. Yaira, mil gracias por acompañarnos. A todos ellos, mil gracias de entrada. Entonces podemos comenzar pues con el tema de hoy. El tema se plantea con una pregunta.
Y la pregunta inicialmente la hago a nuestros panelistas. Esta pregunta de hoy trae como dos aristas, así que quisiera que cojan ambas aristas para comenzar a responder. Y es, ¿cuáles son los principales riesgos y desafíos que enfrenta Colombia de cara a estas elecciones territoriales? Pero además, ¿cómo pueden abordarse esos riesgos y desafíos de una manera efectiva y estratégica? Vuelvo al punto, para garantizar un proceso electoral que sea pacífico, transparente y participativo. Desde la MOE nosotros venimos enfatizando en 3 ejes principales, lo que tiene que ver con los riesgos. Uno, que claramente que tú mencionabas, que es todo lo que tiene que ver con violencia. Nosotros venimos lamentablemente de un patrón creciente en los últimos años de mayor presencia de grupos armados ilegales, mayor violencia de estos grupos armados ilegales y también pues esto viene acompañado de una violencia política, que ya lo estamos viendo reflejado en estas elecciones. Digamos, nosotros tenemos el registro de un 75% de incremento respecto a las últimas elecciones locales. Y Un recuerden, 75%. 75% de la violencia contra liderazgos políticos. Y claramente, pues este incremento de la violencia es un riesgo bastante grande porque claramente impide que candidaturas puedan ejercer su proselitismo electoral tranquilamente, que puedan transitar por los distintos lugares y peor aún si algún grupo armado legal en algunos territorios decide involucrarse en los temas políticos y poner sus propios candidatos, favorecer a ciertos candidatos, constreñir a la población. Entonces, claramente esto es uno de los ejes principales que seguramente acá los participantes me complementarán mucho con lo que tienen conocimiento de este problema de la violencia que tenemos en este momento en el país. Otro eje principal es lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con indicativos de fraude electoral. Que acá claramente es todo lo que viene pasando, digamos, de lo que se menciona de transhumancia electoral, de compra de votos, participación ilegal de funcionarios públicos. Y claramente, pues esto es un tema que pues no es nuevo para ahora, pero pues un tema que claramente se implica unos riesgos y que también hay que las autoridades deben tener un foco especial en evitar todo este tipo de delitos electorales. Y finalmente, un tema que tú mencionas también es que es muy importante todo lo que tiene que ver con la transparencia y la confianza que tenga la ciudadanía en los procesos electorales. Recordemos, en este momento está pasando algo que para nosotros es bastante preocupante, que es que toda la institucionalidad no está trabajando conjuntamente para que las elecciones salgan bien. Estamos viendo una situación donde entidades están tratando de alertar sobre riesgos, diciendo que en algunos lugares no se va a poder realizar elecciones. Esto, claro, es un mensaje bastante grave viniendo de la propia institucionalidad que un registrador, por ejemplo, mencione que en unos municipios se pueden cancelar las elecciones, esto es un mensaje bastante grave porque, claro, un candidato en un momento, o las personas que están diciendo en un territorio donde están diciendo que allí no se deberían realizar elecciones, pues va a decir, ¿cómo estamos haciendo esto? Y después si llegan a perder, pues ¿cómo voy a perder si estaban diciendo que esto no se debió haber realizado? Y claro, y esto nosotros, digamos, el año pasado, hace 4 años, digo, tuvimos 40 zonadas en distintos lugares del país. 40 zonadas que esto implica casos como, por ejemplo, llegar a quemar una registraduría, tratar de destruir material. Incluso hubo 3 municipios donde no se pudo contabilizarlos y tuvieron que hacer elecciones atípicas por este tipo de zonadas. Entonces, claramente, este tipo de afectación a la confianza es bastante grave. Es decir, esto es Y esa afectación a la confianza, perdona que te interrumpa, viene desde el sector oficial, dijiste, desde las instituciones. ¿Eso fue la Defensoría del Pueblo? ¿Fue la registraduría la que sugirió eso? si la registraduría es la que viene enfatizando mucho en este mensaje particularmente. Viene enfatizando este mensaje de que hay mucho, lo que nos preocupa bastante es que la registraduría este no es su tema, es decir, el tema de la violencia está en cargo de otras entidades como el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior. Perdón, ¿y esas entidades, el gobierno ha dicho algo en ese sentido? ¿Que sí apoya que se suspendan No, elecciones? para nada. Es decir, el gobierno claramente tiene una posición firme de que suspender unas elecciones es el caso último de situación de último momento. Ocurrió un terremoto, ocurrió algo tremendo que realmente impide realizar unas elecciones en un municipio. Tú decías que tuvieron 40 sonadas. Eso fue las elecciones Las anteriores. elecciones de ¿Cómo está 2019. la situación entonces ahora con Digamos, respecto? pues ahorita ya estamos viendo, por ejemplo, en algunos municipios de Chocó, como ocurrió en Lloró y ocurrió en Atrato, que están ocurriendo ya empezando a registrarse manifestaciones al frente de las registradurías, diciendo por temas de transhumancia, no tiene que ver tanto con violencia, pero temas de transhumancia. Pero claramente, si esto mismo está ocurriendo con temas de violencia y que las propias instituciones están diciendo de pronto acá no se pueden realizar elecciones, pues esto erosiona totalmente la confianza de la ciudadanía en el proceso electoral, que es lo más grave que puede ocurrir. Y claramente, pues lo vimos en otros países
en Brasil, en Estados Unidos, este tipo de situación es bastante grave, que se desconozcan los resultados electorales y si a esto se le suma todos los temas de transparencia, que seguramente mencionaré más adelante, los temas de auditoría, los temas de generar esa confianza en todo el proceso electoral, que debería ser un tema fundamental y en que todas las instituciones deberían estar trabajando conjuntamente por este tema de trabajar conjuntamente de manera coordinada por garantizar, porque este es un tema que salgan bien las elecciones, es un tema que a todos les conviene. Es decir, estoy seguro que ni el registrador, ni la Procuraduría, ni la Defensoría les interesa que esto salga un desastre, pero sí están generando ese tipo de mensajes que realmente están afectando bastante la confianza y podría afectar todo este tema del proceso electoral de este año. Bien, ya planteaste los, digamos, los desafíos que son graves. Desde la MOE, ¿cómo ven ustedes que puede haber una respuesta estratégica frente a esto? Digamos, nosotros venimos insistiendo mucho que se debe tratar de agrupar y a trabajar coordinadamente entre todas las instituciones. Esto se requiere primero de lograr crear ese espacio de confianza entre todas las personas que están a cargo de estas entidades para realmente generar un mensaje en común. Normalmente, este tipo de cosas vienen pasando en elecciones pasadas, que siempre se habla de los violencia y en el principio hay ciertos este tipo de mensajes, pero finalmente lo que siempre se encuentra es que todas las instituciones logran al final cuadrarse y hacer ese clic para trabajar conjuntamente, porque al final todas están interesadas que esto salga bien. Y este tipo de coordinación es lo que se necesita en estos momentos. En estos momentos lo vemos muy retrasado este tema de trabajar coordinadamente y vemos a cada entidad por su lado mencionando sus temas, mencionando incluso temas que no tienen que ver con su competencia y generando este tipo de mensajes. Digamos, acá se necesita ese espacio y esa confianza, realmente un espacio que todos puedan trabajar conjuntamente. Pero digamos, acá sí se requiere ese trabajo conjunto. Es decir, no es porque sea un gobierno de izquierda o derecha, esto no debería ser un motivo para que ninguna institución esté dando este tipo de mensajes, porque esto termina perjudicando a la propia institución, a la propia registraduría, a la propia procuraduría, a la propia defensoría si esto sale mal. Entonces, digamos, acá es importante dejar de lado esto y claramente estamos hablando de instituciones. El Estado colombiano tiene un aprendizaje institucional muy fuerte, es decir, el tema de violencia no es algo nuevo. No estamos en niveles de los 90, no estamos en niveles de los principios de los 2000 para hablar que estamos en lo peor que hemos pasado en la historia de Colombia. Pero sí, digamos, está este aprendizaje no siendo aprovechado, de lo que se requiere hacer, de cómo se trabaja conjuntamente para realmente evitar este tipo de riesgos al proceso electoral. Gracias, Mauricio. Con gusto. Les ruego el favor de que le pase el pescadito y el micrófono a Hernando. Hernando, bienvenido. Adelante pues con esos desafíos. Yo voy a intentar en estos 5 minutos hacer algo que es una contextualización histórica y una caracterización del régimen político para comprender de una manera mucho más, digámoslo, sistémica y estructural el problema de los riesgos, de los desafíos y eventualmente algunas propuestas para dar respuesta a una mayor participación con transparencia y eficacia. Y para ello voy a empezar con una cita de una famosa declaración que fue la de Sitges de 1957. Recordarán, esto fue con el acuerdo entre Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez Castro, y ellos allí expresaron El Frente Nacional. que es el principio del Frente Nacional, expresaron precisamente, digámoslo, un postulado, un imperativo casi que categórico desde el punto de vista electoral y político que decía lo siguiente, comillas, ninguno de los dos partidos tradicionales de Colombia acepta que el delito pueda ser utilizado para su incremento o preponderancia. Creo que 66 años después de manifestar este principio categórico, las 36 organizaciones políticas que están en competencia en el orden territorial deberían acoger y suscribir perfectamente este principio y ser coherentes con él. Porque en mi opinión el mayor riesgo y el desafío principal en estas elecciones territoriales es que muchas de estas organizaciones políticas incurran en una cierta connivencia o complicidad precisamente con organizaciones que tienen prácticas delictivas y hasta criminales. Y eso para alcanzar un incremento significativo en sus votaciones y obviamente una preponderancia ya en los cargos gubernamentales a los cuales accede. Lo más grave es que esta tendencia, es decir, de las organizaciones políticas a ser
acuerdos o tácitos o explícitos o tener relaciones con este mundo de la ilegalidad y de la criminalidad, es algo que en Colombia se ha convertido en algo que es histórico y sistémico e imperceptiblemente, en mi opinión, ha venido modificando de una manera muy grave la existencia misma de la democracia en Colombia, a tal punto que planteo como hipótesis y como tema, digamos, grueso para la discusión, que lo que tenemos en Colombia ya no es un régimen democrático con garantías, sino más bien un régimen electofáctico, que es una palabra muy cacofónica, pero que creo que describe en algo la gravedad de la realidad política nacional. Electofáctico quiere decir que en últimas las elecciones son condicionadas y en muchos casos determinadas por poderes de facto. Y estos poderes de facto en muchas ocasiones son legales. Por ejemplo, podemos encontrar en este caso las financiaciones de las campañas electorales por grandes empresas, Odebrecht, que todos sabemos ya está comprobado judicialmente y hay condenas en relación con pasadas y recientes elecciones presidenciales, en el caso de Juan Manuel Santos y en el caso de Oscar Iván Zuluaga. Pero lo más preocupante son los poderes de facto ilegales que van desde movimientos que reclaman un proyecto político hasta lo que la ley de paz total llama organizaciones eh, mm, con alto impacto criminal en la sociedad. El régimen electofáctico expresa unas dimensiones muy, muy preocupantes en términos de victimización de los candidatos, de los aspirantes, como lo ha mencionado Mauricio, de la transparencia. Eh, Tenemos, por ejemplo, en constreñimiento a los electores, unas historias que van desde los grupos paramilitares, la guerrilla en sus territorios, la parapolítica, etcétera. Y lo más grave, creo que es precisamente la violencia encarnizada contra líderes sociales que son, es cierto, expresiones de una democracia viva, pero que son precisamente eliminados desde el 2016, cuando el acuerdo de paz con las FARC-EP, van 1.532 líderes asesinados y en este año van 100 18 líderes asesinados. Y en relación con los reincorporados de las FARC, 383 asesinados desde el 2016 y este año 15. Ahora, esto en el contexto que estamos analizando de un gobierno de izquierda cuyo compromiso ha sido precisamente el de cumplir cabalmente el acuerdo de paz, creo que eh, revela precisamente ese mayor desafío y riesgo que es poder contener esas dinámicas de un régimen electofáctico y recobrar la confianza en la ciudadanía en un régimen democrático. Pero para eso yo creo, y con esto termino, como una propuesta, además de la que ha mencionado Mauricio, que me parece muy importante, que es esa coordinación institucional, es que el presidente Petro debería dejar de utilizar tanto la pluma y el discurso o el lápiz con que aparece casi siempre en sus intervenciones y poner más énfasis en la espada, es decir, en las garantías para la población y los candidatos a través de la fuerza pública. Creo que eh, hay que recordar ese principio básico de la paz que expresó Hobbes en el Leviatán, de que los pactos sin la espada son solo palabras y que la paz es realmente el derecho a la democracia. En cada región podríamos interpretar o analizar que hay unos poderes de facto que están ejerciendo un control y dañando la transparencia de las elecciones, por decirlo así. La propuesta tuya es que el presidente entendiera más eso y que a través de las Fuerzas Armadas en general interviniera por lo menos durante las elecciones para tratar de evitar eso. Algo de eso se supone que hay en la paz total. Pero críticos han dicho que justamente la paz total, digamos, la manera en que se lleva a cabo la paz total, ha producido una ausencia de política de seguridad en esos lugares y que por eso ha aumentado la violencia. ¿Cómo compaginar un proyecto de paz total
y garantizar unas elecciones en un momento dado en que esos grupos parecen estar ejerciendo un control omnímodo en esas regiones. Creo que allí el problema fundamental que tiene relación con lo que mencionaba Mauricio es la coordinación institucional. Y este es un problema, yo diría, de orden casi que ideológico y conceptual para la izquierda, y es que le cuesta mucho trabajo desarrollar políticas de seguridad eficaces, aunque este gobierno lo tiene desde el punto de vista, digamos, lo conceptual con la seguridad humana. En la realidad, este aspecto de tener acciones concretas de seguridad territorial y no solamente el concepto vago y abstracto de seguridad humana, hace que precisamente las organizaciones armadas ilegales, que son muy complejas, no hay que considerar que una cuestión es el ELN, otra cuestión son las disidencias, otra la Marquetalia, y ni hablar de los grupos criminales de alto impacto, eh, efectivamente sean coherentes con lo que hablan en las mesas de conversaciones, por ejemplo, el ELN, lo han expresado en comunicados, dicen que no van a intervenir en las elecciones, que no van a constreñir electores, pero la MOVE y todas las organizaciones que hacen observación en territorio lamentablemente constatan que eso no se está cumpliendo. Entonces yo creo que habría que garantizar o el presidente tener una incidencia mucho mayor en términos de estrategias eficaces de seguridad pública y de exigencias ya también no solamente de parte institucional, sino de los movimientos ciudadanos y sociales, de confrontar este tipo de organizaciones que dicen tener un discurso en defensa de la democracia o profundización de la democracia, pero que en los hechos desdicen por completo esa realidad. Es como un llamado a lo que usted dijo de sí paz, pero se necesita la espada. Es decir, hay un momento en que hay que ponerle límites y esos límites significarían la política de seguridad, que apoyaría unas elecciones transparentes de alguna manera. Sí, plantearlo es relativamente fácil, pero eh, ejecutarlo que es nos muy queda muy bien. complejo. Quiero invitar a alguno de nuestros invitados en general a que participe. No sé quién quiera tomar el pescado. Adelante, adelante, Adrián. Más que preguntas, tengo más problemas frente a estas reflexiones que estamos planteando hoy, sobre todo porque creo que vale la pena problematizar qué implica una democracia y también cómo vemos la paz en este Estado democrático, ¿no? Y hay varias cifras que creo que valen la pena tener en cuenta. Lo primero es que, por ejemplo, Colombia, el 80% de las personas aproximadamente desconfían totalmente en la democracia. Siempre lo pensamos, por ejemplo, en un ámbito nacional, de presidencia, de Congreso, pero creo que nos falta mucho el análisis de qué pasa a nivel territorial y cuáles son esas implicaciones también que tienen frente a cómo confiamos en la democracia, pues a nivel territorial. Teóricos de la ciencia política justamente hablan, por ejemplo, de democracia y algo que mide esa satisfacción también de la democracia o que somos la más estable de América Latina, que es lo que han dicho constantemente, es porque tenemos ausencia de dictaduras o regímenes autoritarios. Pero entonces ahí mi pregunta es, listo, sí, no hemos tenido dictaduras, no hemos tenido un régimen autoritario, lo tuvimos quizás en un momento de nuestra historia, pero de aquí en adelante no. Pero ¿qué pasa con el conflicto armado interno? Eso no se considera una dictadura, desde luego, porque no han tenido el poder político, pero pues sí hay un control y un ejercicio de poder a nivel territorial, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa con esa democracia? ¿Será que la democracia solamente está situada en ciudades, en cascos urbanos? ¿Y qué pasa con lo que está, digamos, a nivel descentralizado? Y yo quería hablar un poco y empezar con este tema de la democracia, porque también los teóricos de ciencia política han afirmado que se recrudece, por ejemplo, la violencia cuando hay elecciones, ¿no? Entonces aparece, digamos, puede que hayan picos en los que no hay ningún tipo de violencia durante los 4 años, el periodo que dure el presidencial, pero cuando es el momento de elecciones es cuando se recrudece. Y eso es lo que está pasando actualmente en Colombia. Ya la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, alertó a 113 municipios con alerta máxima de que no van a poder tener elecciones sin actos violentos, ¿no? Entonces, ahí vuelve esa pregunta. ¿Qué implica una democracia para Colombia y dónde está la paz
en estos temas de democracia, de construir país. Y también se nos ha olvidado un montón quiénes hacen parte de esta democracia. Y cuando hablamos de quiénes hacen parte de esta democracia, es que las mujeres en particular hemos estado olvidadas frente a lo que significa consolidar una democracia. Nosotras desde Artemisas, el pilar y lo que hace viva la organización es justamente estas redes de incidencia de mujeres políticas que están situadas en territorios de conflicto armado. La mayoría de mujeres con las que nosotras trabajamos está en el Cauca, está en el nordeste antioqueño, están en Bajo Cauca, están en la zona Caribe. Por ejemplo, hemos trabajado un montón con el nordeste antioqueño en esta última temporada porque hay un clamor importante frente a qué pasa con nuestros liderazgos cuando nos lanzamos a la política. Esta red es Nosotras Ahora. En este momento estamos acompañando, empezamos con aproximadamente 150 mujeres que querían lanzarse a la política, que tienen convicciones, por ejemplo, de cómo empezar un poco a modificar el sistema político que está en las regiones. Y al momento, solo 93 quedaron como candidatas. Digo solo 93 porque queríamos Pero que no es un quedaran alto porcentaje, las o 5, sea, exacto, es las bueno. 150. Bueno, pero cuando ellas consiguen quedar como candidatas, primero la pelea para conseguir sus avales, ¿no? Creo que hay, por ejemplo, el tema de los partidos políticos y para allá va como un poco la respuesta hacia dónde debería mirar el país y por qué tenemos que de alguna manera erradicar ciertos discursos de, por ejemplo, cuando hablamos de reforma política, pero para allá vamos. Primero, los partidos políticos no tienen garantías para que las mujeres puedan participar en política. Iniciando por el tema de los avales. Hay una instrumentalización justamente de sus liderazgos para solo llenar con la ley de cuotas y después ya no hay un seguimiento, ni un monitoreo, ni uno qué necesitas, qué implementos podemos hacer nosotros por los liderazgos de las mujeres. Lo segundo es incluso la violencia que ejercen sus mismos compañeros al interior de las colectividades políticas para poder ejercer estos cargos de elección popular, al punto de que muchas de ellas terminan renunciando a sus curules y cediendo sus puestos para que otros hombres ocupen eh, un lugar que se ganaron y que les correspondían a ellas. Otra variante, por ejemplo, que nos está pasando es con el tema de violencia política digital, que no la hemos conversado lo suficiente, pero que también está siendo muy cruda cuando hablamos de los liderazgos de las mujeres. Y si nosotros no hacemos algo para que las mujeres tengan garantías de participación en una democracia, entonces la democracia está totalmente incompleta. Ahora, ¿qué necesitamos y cuál es el clamor a largo plazo para que esto deje de pasar? Una reforma política que esté centrada en cómo hacemos para que los liderazgos de las mujeres y también de otras representatividades estén realmente tomando decisiones a nivel territorial. Creo que eso es una garantía que tiene que brindar el Estado colombiano y que también pasa por los partidos políticos, que hayan democracia interna para mirar de qué manera se van a conformar estas listas a elección popular, pero también cómo vemos las mujeres al interior de los partidos políticos ocupando de pronto cargos de la junta directiva, también cuáles son los cargos que ya se están ocupando al interior de los partidos políticos, ¿no? Porque casi siempre son los administrativos, que no está mal, por supuesto, es un trabajo muy digno, pero que también tienen capacidades para tener liderazgos, pues, al interior de estas colectividades. Mil gracias. Planteaste una serie digamos, de retos muy importantes y además unos nuevos temas claves para el desarrollo de la democracia, especialmente la democracia territorial, como el tema de las mujeres y de estos nuevos liderazgos que luchan por salir adelante en medio de esas condiciones complejas. Muchas gracias. A ti, ¿Quién gracias. más quiere pasar? Yo quisiera recoger tal vez algunas reflexiones que se han hecho por parte de los panelistas, tal vez porque es a lo que justamente nos compete desde la Fundación Paz y Reconciliación en el ejercicio que hemos hecho también de investigación sobre estos riesgos durante los últimos años. Yo quiero recoger como tres grandes riesgos y contrastar tal vez con algunos de los postulados que se han hecho acá. El primer riesgo es un riesgo de la violencia político-electoral. Nosotros hemos desde el 2019 sacado unos boletines dentro de los cuales recogemos los hechos victimizantes y las víctimas
en Colombia sobre los perfiles de precandidatos, candidatos, funcionarios de cargos de elección popular, periodistas y denunciantes de corrupción, como los hechos de violencia dirigidos dentro de los procesos electorales, en el marco de cada proceso electoral. Prácticamente en lo que vamos este año, de los 10 primeros meses del periodo electoral, hemos registrado 219 víctimas de 175 hechos victimizantes. Eso en perspectiva es que día de por medio en Colombia se presenta una víctima de violencia político-electoral. En 2019 la cifra se mantuvo y en 2022 también. Y esto implica entonces que hay que replantearnos la forma dentro de la cual se evalúan los procesos sobre las metodologías de revisión de que por la presencia solamente de economías ilegales o de estructuras armadas ilegales hay violencia política. ¿Por qué razón? Porque el tema de lo que ha venido sucediendo con los líderes sociales, por ejemplo, es un fenómeno que es sistemático desde la firma del acuerdo de paz y no responde entonces solamente a un proceso electoral. De hecho, los picos de violencia más altos que se dan es previo a la inscripción de candidaturas y previo al día de las elecciones. Y esa violencia político-electoral de carácter dirigido y selectivo no se da necesariamente en departamentos y municipios donde hay presencia de estructuras armadas ilegales o economías ilegales. Y eso es muy revelador, porque incluso en el 70% de los hechos victimizantes de esa violencia político-electoral no se conoce quién es el agente perpetrador. Entonces, yo creo que seguramente el hecho de que el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez hayan llegado al poder en Colombia cerró de facto un ciclo de violencia político que excluía a las izquierdas del poder nacional. Pero en 2019 ya lo había hecho en las 10 capitales departamentales más importantes del país. Entonces se celebra que haya una alternancia en Colombia sobre los poderes políticos de izquierdas y movimientos alternativos que hayan llegado a estos cargos de elección popular, pero hoy la violencia no es comparada con la lógica contrainsurgente o insurgente que vivíamos a final de la década de los 90 y principios de los 2000. Por eso hay que reevaluar estos temas de que por la presencia de solamente estructuras armadas ilegales ya hay riesgos. ¿Sí? Esteban, Es estás uno de los diciendo riesgos. una cosa que es muy importante porque historiadores como por ejemplo Hernando Gómez Buendía aseguran que la violencia que teníamos antes correspondía a ese enfrentamiento entre partidos y la violencia electoral era directamente causada por eso. Luego empezamos a hablar del problema de las guerrillas y ahora de estos grupos criminales y hemos asumido que esta violencia proviene de esas fuentes. Tú estás diciendo que se mantiene una violencia por fuera de esas estructuras, una violencia directa contra candidatos cuya fuente debe de ser, supone uno entonces, el enfrentamiento político. Sí, exactamente. Y eso es lo que es revelador. La violencia en Colombia, a pesar de los ciclos que hemos cerrado de violencia de exclusión de las izquierdas y movimientos alternativos, hoy ya no se puede leer en esos mismos términos porque se ha convertido en un mecanismo más de competencia electoral. Es decir, hoy los clanes políticos, las oficinas de sicariato y candidatos y precandidatos están utilizando esto como un mecanismo más, como lo es la corrupción, como lo es la compra de votos, como lo son incluso las apuestas ideológicas. Y a eso hay que ponerle muchísima atención porque es un nuevo planteamiento que se ha venido dando y está asociado a otros dos riesgos importantes. El segundo es un tema estructural e institucional. No es posible que en el 2022 se hayan perdido 1 millón de votos a la luz de la registraduría, cuando desde Pares habíamos advertido los riesgos de fraude electoral desde el 2018 y que el registrador, que es un registrador supremamente cuestionado, que se le ha advertido sobre el contratista que tiene el mismo proceso electoral, que es el que generó estos problemas el año pasado, sea el que esté ejecutando estas elecciones. Y no es solo eso. Hoy vemos que el registrador, extralimitándose en sus funciones, como lo hizo el año pasado, diciendo que hubo ataques de hackers rusos, diciendo que había apoyo del FBI, cuando lo desmintió el FBI y lo desmintió la Embajada de Rusia, hoy pareciera tener es más miedo de cometer errores sobre su negligencia dentro del proceso electoral, en los riesgos para llevar a cabo el proceso electoral, ocultándolo sobre un problema de violencias, a lo que le ha hecho además eco organizaciones de la sociedad civil y la Defensoría del Pueblo con el último informe que sacó, cuando pareciera que se le olvidó ese mismo hecho el año pasado, que fue cuando presentamos el mayor incremento de estructuras armadas ilegales en Colombia. Y el tercer riesgo es un riesgo que nosotros desde Pares también hemos retratado en muchos libros y es los autoritarismos subregionales. Los Tarismos. autoritarismos subregionales son los clanes políticos que mandan en Colombia. Son 51 clanes que a nivel subregional tienen capturada la institucionalidad y que hoy 10 departamentos prácticamente en sus gobernaciones no van a tener alternancia del poder político.
Esos 10 departamentos están desde La Guajira, Atlántico, Córdoba, Magdalena, Cundinamarca, Valle del Cauca y Chocó. Sí, son departamentos donde definitivamente las elecciones ya se sabe quién va a ganar. Que para nosotros, de hecho, en el estudio de la representatividad de los partidos políticos, sí existen unas baronesas políticas que han tenido una representación como mujeres, pero lo que hay que evaluar es la representación de la agenda, tal vez de las mujeres o feminista, porque hay baronesas electorales como la señora Ilian Francisca Toro, que es la dueña y señora de su partido, y que las mujeres que han heredado su capital electoral hoy están en el Congreso y en la propia gobernación. Hay casos también en Córdoba, como el de la señora pues Nora García Burgos, que es una baronesa electoral, que es mujer y que ha tenido un poder histórico dentro de las regiones. Y así, pues, digamos, podemos mencionar muchísimos casos, dentro de los cuales tal vez el riesgo que hay que evaluar es que esa representatividad de las mujeres sea una representación efectiva de la agenda de las mujeres o las agendas feministas. Porque estas mujeres que nombré representan son agendas todavía patriarcales de poderes de facto que no corresponden seguramente a las nuevas apuestas del país. No es solo es ser mujer diferente, ¿no? No entregada a las mismas castas y a las mismas prácticas, porque el solo sexo no produce el cambio. Mil gracias. Hablaste de 3 temas fundamentales, muy importantes. Una violencia política, realmente política, electoral, que es una realidad muy grave. Una desconfianza estructural. La Registraduría Nacional en general ha gozado de confianza en Colombia y ahora no hay esa confianza. Y el tema de los clanes políticos que han cooptado el poder completamente, en donde ya la gente ni siquiera cree que sea posible haber elecciones porque los ganadores están cantados desde antes. Pues yo iba a intervenir muy motivada por la intervención de Valentina, pero por supuesto, Esteban planteó un análisis que es muy interesante. Lo primero que yo quiero decir es que, pues estarían de acuerdo conmigo que sería imposible hoy hacer un análisis de los retos y desafíos en esta contienda electoral con un escenario que cambia. Fundamentalmente, uno, lo que se está denominando la transición democrática, o sea, este gobierno de izquierda, y segundo, los impactos diferenciados que hay en el hecho de hacer política para las mujeres y para los varones. Y ahí es bien interesante este planteamiento de las varonesas cuando, pues incluso en lógica de la violencia política, se señala de forma distinta la violencia que se hace en política para las mujeres y para los hombres. Ustedes mirarán, por ejemplo, cómo un escándalo como de una familia en la costa Caribe no impacta en las votaciones a un varón electoral por el hecho de tener un amante, mientras que eso impacta de manera muy contundente en las elecciones a una mujer en un territorio el hecho de tener o haber tenido un amante. Sí, el juzgamiento y la espada que se levanta ante los ejercicios políticos y democráticos que realizan las mujeres, pues son mirados con ojos realmente de sospecha y que implica pues poder intentar mirar también eso en otros riesgos como significa los riesgos de hacer política para las mujeres, las formas de la participación de la violencia política contra las mujeres, que es muy distinta a la de los varones. Y ahí yo creo que hay 2 postulados fundamentales que nos marcan la línea de desafíos y de retos de este gobierno. El primero es que si partimos bajo el postulado que las democracias más sólidas son las que vinculan a las mujeres, pues ya hubo un primer riesgo que tuvieron las candidatas hoy a las entidades territoriales en este país, y es que al caerse la reforma electoral, se cae, por ejemplo, la financiación de las campañas, que impacta de manera distinta a las mujeres. Eh, un tema que nombraban los moderadores y Mauricio desde el principio, que está ligado a los riesgos de la participación política, pues llamar la atención también sobre el acuerdo de paz y las medidas de género del acuerdo de paz, que se vinculan directamente a lo que hoy llamamos como la paz total. El acuerdo de paz firmado entre el el gobierno de Juan Manuel Santos y la exguerrilla de las FARC tiene 26 medidas de género en el tema de participación política. La plataforma GEPAS lanzó la semana pasada el cuarto informe sobre ese seguimiento a la participación política, y de esas 26 medidas, más del 50% no se han avanzado o ni siquiera se ha hecho nada a favor de ellas, y más en este contexto. Y ahí
pues hay un reto fundamental para este gobierno porque ese corte se hizo hasta el gobierno anterior. Y dos medidas que yo creo que son fundamentales tener en cuenta: una, el tema de la promoción de la participación política de las mujeres en los temas territoriales. Sobre esa, institucionalmente ni siquiera hay información en este momento para pensar en cuáles son las acciones que ha hecho el gobierno para cumplir esa medida de género que hace parte del acuerdo de paz. Y hay una segunda que incluso es más grave aún, a propósito de lo que decías, Mauricio, sobre el tema de riesgos y seguridad para las mujeres que hacen política en lo territorial, y es el sistema de información sobre riesgos particulares de las mujeres. Ese sistema no existe y el acuerdo se firmó en el 2016. Y hoy los riesgos de las mujeres haciendo política, no solamente en la violencia política, en cómo se nombran, en cómo se vigilan, en cómo se les pide a ellas un ejercicio democrático que históricamente no se le ha pedido a los varones, eh, pues creo que nos plantean unos retos fundamentales en lo territorial. Y ahí yo quisiera plantear, por ejemplo, fundamentalmente, claro, hay un análisis y una mirada muy interesante sobre las capitales de este país, pero yo quiero que vayamos a lo que este país también ha conocido como la periferia y llamar la atención sobre el departamento del Chocó, un departamento en el que ganó, por ejemplo, el referendo a la paz, un departamento en el que ganó digamos, las elecciones presidenciales el presidente actual, y un departamento que históricamente se enfrenta a todo lo que se ha denominado como los retos en la transparencia, en la corrupción política. Y ahí la presencia de actores armados. Hoy, por ejemplo, en el marco de los acuerdos con el ELN de cese al fuego y de cese de hostilidades, es fundamental que quede claro que no puede hacer amenazas ni llamar a reuniones a las candidatas, por ejemplo, a las alcaldías, que es lo que está pasando en municipios como Bahía Solano, como el Carmen de Atrato, como Ismina, Medio San Juan, Quibdó, que es fundamental que eso aparezca o sea, esta vinculación entre la paz total, los acuerdos de participación con el ELN y las elecciones transparentes, seguras, con garantías para las mujeres. Entonces, ahí es fundamental plantearlo en la lógica de pues de este gobierno, cuáles son las garantías de seguridad que tiene que dar en este departamento donde pues históricamente hay una reflexión por la paz, ha enfrentado todos estos retos que planteaba Valentina del conflicto armado, donde hoy, por ejemplo, hay municipios donde nunca antes en los consejos municipales, un municipio como Ismina, que mueve recursos, que mueve gran cantidad digamos, de gestión en todo lo que tiene que ver con las empresas mineras internacionales que están puestas ahí, que mueven muchos intereses políticos del país, o sea, que es una periferia que este país ha empobrecido para apropiarse de la madera, para apropiarse de la selva, para apropiarse de los recursos naturales. Ahí se disputa poder político duro en lo territorial, en las alcaldías, en los consejos, y ahí hoy no hay seguridad y no hay condiciones seguras porque no se han cumplido por lo menos acuerdos mínimos que ya se habían establecido en las medidas de género del acuerdo de paz. Entonces creo que es muy interesante pensar en que hoy hacer análisis de lo territorial y las elecciones y pensar en desafíos y retos pasa por pensar en el impacto distinto de la violencia política sobre las mujeres que hacen política y los hombres que hacen política. Mil gracias, Adrián. Y dejas muy en claro el punto de la deuda. Es que no es solo el análisis de lo que está ocurriendo, sino que traemos una deuda porque hay unos acuerdos, hay unas ideas, es decir, ya hay un planteamiento y se le pregunta al gobierno cómo está cumpliendo esto y especialmente de cara a las elecciones. Muy amable. Instrumentaliza porque, ok, ya se dieron cuenta de que en una época nos buscaban a las personas, ven, acompáñenos a la campaña, invítanos a las personas que hacen parte de tu organización, a que voten por nosotros, pero ahora se dieron cuenta que ya no funciona de esa manera, sino que ahora, ok, tenemos que incluir a las personas con experiencia de vida trans en las elecciones y que tienen que haber candidatos, candidatas con experiencia de vida trans. Pero esas candidaturas, lo que les digo, se están instrumentalizando. En Colombia, en esas elecciones es histórico, porque actualmente hay 12 mujeres con experiencia de vida trans candidatas y 2 hombres con experiencia de vida trans a nivel nacional. Principalmente hay una mujer con experiencia de vida trans que es en Santa Marta, que se llama Taliana Gómez, quien ha sido víctima de violencia por ser candidata al Consejo de Santa Marta, donde ha sido perseguida. ¿Y qué está pasando con las garantías de seguridad de ella?
Y yo creo que a las personas se les olvida que nosotras también vivimos una violencia institucional, simbólica, política, en el estar en ese lugar. Y yo creo que estar allí ha sido recorrer un largo camino de representación, de liderazgo, y nosotras que tenemos toda la esperanza de que varias personas con experiencia de vida trans puedan ser electas. Pero aparte de eso, como somos instrumentalizadas, tampoco nos ven con las capacidades para poder dirigir. Ya vemos personas con experiencia de vida trans que estamos en cargos importantes, que tenemos un poder de decisión, que movilizamos personas, pero que hay que cuidar las agendas, ¿no? Porque son agendas trans, no son agendas de personas cis hetero que quieren instrumentalizar nuestras experiencias políticas, sino que nosotras también podemos movilizar. Ahora, ¿qué está pasando con la participación política? Que es lo que quiero centrar mi participación y cómo podemos abordarla de una manera en la que se pueda garantizar, ¿no? Entonces, yo les pongo el ejemplo y es el ejemplo más claro, y es que, ok, yo quiero ir a votar, ¿saben? Pero imagínense que una persona con experiencia de vida trans no ha podido actualizar su documento de identidad. Entonces llega a las filas y okey, ¿quién me va a atender? ¿Quién me va a requisar? Okey, todo depende del policía o de la persona que nos va a dar el acceso y según la aprobación, porque entonces, si no estoy hegemónicamente bien femenina o hegemónicamente bien masculino, ahí va a haber un cruce y la gente posiblemente nos puede vulnerar nuestro derecho a la identidad. Ahí ya hay la primera barrera. Está la primera barrera. Listo, pasé el primer filtro. Llego a mi puesto de votación y a mí ya me pasó como Yaira Quintero que ya cambié mi documento de identidad hace 4 años y la registraduría no ha actualizado en la base de datos mi nombre. Entonces voy allá y como decimos nosotras, aparece el nombre muerto y yo digo, no, pero es que yo no soy esa persona. Y ponen en duda que soy esa persona. No se pueden tomar otras medidas para poder evidenciar de que yo soy esa persona. Y basta con decir, yo soy Yaira Quintero y tienen que darme el acceso al voto porque me van a vulnerar mi derecho. Pero para todo esto, quiero mencionarles que hay un protocolo de voto trans. En el 2020 se expidió la resolución 3480 del CNE, donde esa fue gestada gracias a Caribe Afirmativo, la MOE y Fundación GAT, donde se expiden unas medidas para garantizar la participación política de personas con experiencia de vida trans. Entonces, ya hay unas recomendaciones. Ahí, y es cuando yo les menciono, ya hay unas recomendaciones en el cual nosotras podemos elegir qué fila podemos hacer para entrar a votar. Si yo quiero entrar a la fila de mujeres, yo entro a la fila de mujeres, yo puedo solicitar que sea una femenina policía la que me requise. Y ya llego al puesto de votación, ya no me tienen que hacer preguntas con relación a mi identidad si mi identidad no concuerda con el nombre que está allí. Ahí hay otras medidas que me puedo demorar mencionando, pero también hay una medida muy importante, y es que se tienen que generar mesas de denuncia, y es que esas mesas de denuncia en los territorios no existen. O sea, aquí en Bogotá, cuando hicimos observación electoral, pudimos, evidenciar que sí habían mesas para denunciar, pero en los territorios no. ¿Y qué está pasando en los territorios? No, yo estoy cansada y ya no soporto que la gente siempre centremos la conversación en las ciudades, pero ¿qué está pasando en los territorios, en las periferias? Si ser una persona con experiencia de vida trans en una ciudad como Bogotá y que nos cierran todas las posibilidades para poder acceder al derecho al voto, ¿qué está pasando en los territorios? Y eso se ha evidenciado. El año pasado hicimos observación electoral y aún así las personas no quieren reconocer que somos personas con experiencia de vida trans. Y eso pasa en la sociedad colombiana, no solamente en el proceso electoral, sino en la calle, en las instituciones educativas, en las universidades, en el trabajo. Entonces, las personas con experiencia de vida trans tenemos todas las capacidades para poder acceder al derecho al voto, tenemos todas las capacidades para ser candidatos, candidatas trans, pero ¿qué está pasando? No nos estamos sintiendo reconocidas por las personas que están siendo lideradas en los procesos electorales. La pregunta es, ¿cuántas personas con experiencia de vida trans hoy en Colombia son electas como concejales, alcaldesas, personas de las asambleas? ¿Cuántas? No hay. Actualmente no hay. Y esperamos que este año sí hayan personas con experiencia de vida trans, porque ya nos cansamos de votar por personas cis. Ahora nosotras queremos votar por personas con experiencia de vida trans porque sabemos y reconocemos que estamos en todas las capacidades de liderar, pero sobre todo de tomar un poder que siempre nos han querido quitar. Gracias, Jair. Es un tema evidentemente de garantías para la participación y de reto político, porque pues no han llegado, tienen que luchar por llegar, tienen que abrir un camino político.
abrirlo y dejar de pensar que nuestras vidas se pueden instrumentalizar cuando nosotras también podemos todo el poder de decidir y liderar cualquier proceso político. Mil gracias. Bueno, Mauricio y Hernando, escuchamos unas participaciones muy, muy valiosas de nuestros invitados, entre ellas temas nuevos que no habían sido mencionados. Todo el tema de las mujeres, de las garantías para las mujeres en la participación política, de la seguridad para las mujeres, de la participación de minorías como las personas trans. Pero también escuchamos tres factores muy graves que ustedes habían mencionado, pero que Mauricio aclaró, Mauricio no, perdóname, Esteban aclaró muy, muy especialmente. La incidencia impresionante de los clanes, que hacen una especie de cooptación total, no solo del Estado, sino de las elecciones, en donde se pierde la esperanza, porque como decíamos, ya se sabe quién va a ganar. O sea, esta carrera de caballos no tiene ni sentido hacerla. La violencia política en sí misma, que no es necesariamente la violencia de las guerrillas o de los grupos criminales, sino una violencia que podríamos llamar casi partidista, y la desconfianza institucional que ha regresado en este momento al país. Frente a eso, quisiera pedirles que concluyan ustedes, basados un poco en lo que nos contaron, en esa eh, palabra que acuñaste, electofáctica. Tenemos una realidad electofáctica muy grave. Mi pregunta sería, esa realidad es grave y ya la diagnosticamos. Tenemos 2 meses para unas elecciones próximas. ¿Qué habría que hacer ya? ¿Y qué habría que hacer ya a mediano y largo plazo? Porque este es un trabajo de democracia real que Colombia tendrá que enfrentar después. Gracias. Bueno, yo creo que el tiempo no da para poder responder precisamente, y no me refiero solamente al de mi intervención, sino al tiempo político de la transformación de ese régimen que denomino electofáctico. Pero quisiera precisar un poco conceptualmente, porque sé que es un neologismo, a qué se refiere y cuáles son las dimensiones de ese régimen. Para ello, retomo un concepto que es del politólogo ya fallecido argentino Guillermo O'Donnell, donde él dice que el régimen político está conformado por una serie de patrones o de prácticas que son formales o informales o explícitas o implícitas, es decir, que están en las leyes o que están en las prácticas, que determinan como 4 aspectos fundamentales. Primero, cuáles son los conductos o los mecanismos a través de los cuales se accede precisamente a los cargos de mayor decisión política en una sociedad. Obviamente esos mecanismos pues son las elecciones, pero como vemos los patrones informales, es decir, el clientelismo, la corrupción, el constreñimiento al elector, etcétera, esos patrones informales a los cuales entre otras se refería, me parece de una manera muy precisa, Esteban por las investigaciones que ha hecho la Fundación Paz y Reconciliación acerca de 51 clanes, los 51 clanes que existen en el orden territorial y que no solamente están en el orden territorial, sino que están en el orden nacional. Y voy a mencionar uno poderosísimo, el clan de la familia Char. Todos sabemos, acaban de llamar y de librar orden de captura contra el expresidente del Congreso, Arturo Char, precisamente por concierto para delinquir y por fraude en las elecciones mediante compra y venta de votos. Allí está precisamente definido esto de los poderes de facto, que quizá en esta dimensión, como lo decía Esteban, no están relacionados específicamente con violencia directa, pero sí con el acopio de una serie de recursos y de estrategias que permiten precisamente a través de las elecciones llegar a altos cargos de dirección política que definen no solamente el funcionamiento del Estado, sino lo que es más importante, la vida de la ciudadanía en uno u otro sentido. La segunda dimensión de un régimen político electofáctico es que también incide en cuáles son los actores políticos protagónicos admitidos y excluidos. Y por ejemplo, en Colombia tenemos un periodo de violencia política extraordinario
que excluyó del sistema político a 3 candidatos, uno de los cuales era el más opcionado para llegar a la presidencia de la República, que fue Luis Carlos Galán, pero además 2 alternativos, que fueron Bernardo Jaramillo Osa y Carlos Pizarro León Gómez. Y estos poderes viven excluyendo liderazgos como los que he mencionado de carácter social y político, que creo que es muy importante a propósito de lo que decía Valentina sobre la democracia y lo que mencionaba Adriana de la transición. Eh, Comparto la idea de que estamos en un periodo de transición, en una transición muy incierta, porque esa transición se debate precisamente y en estas elecciones territoriales en verificar hasta qué punto esos poderes de facto consolidan regímenes o regímenes electofácticos regionales que están articulados nacionalmente. Por eso mencionaba el caso del Clan Char, está articulado nacionalmente. Igual que Dilian Francisca, en el Valle del Cauca, de donde soy oriundo y agradezco la invitación de la periferia. Entonces, y cuando tenemos esas dimensiones de poderes de facto, ¿qué encontramos? Algo muy, muy complejo. Y es que a veces recurren a la violencia directa, pero otras veces, y esto es a lo que mencionaba en un principio, el mayor riesgo, es que estas organizaciones políticas hagan a través de prácticas informales y de acuerdos implícitos y no explícitos ni públicos con organizaciones o con recursos y estrategias de orden más o menos ilegal o más o menos criminal. Y entonces, ¿qué encontramos en la historia política reciente de Colombia? Y quizá esto suene un poco, digámoslo, exagerado, y es que ningún presidente ha accedido al ejercicio del poder si no ha logrado hacer acuerdos, a veces tácitos e implícitos, con poderes de facto. Por ejemplo, Ernesto Samper Pizano, en la segunda vuelta, con el apoyo generoso de sectores del narcotráfico. Ahí habían unos acuerdos tácitos que obviamente no se cumplieron, y me refiero a un asunto que venía desde Gaviria con política de sometimiento a la justicia, etc. Luego tenemos a Andrés Pastrana Borrero. Jamás, Arango, perdón, jamás hubiese alcanzado la presidencia si no hace un acuerdo tácito con las FARC, y que fue explícito en un discurso del Hotel Tequendama, de cambiar votos por la zona de distensión de Caguán. Y no sé si ustedes recuerdan, las FARC pidió una fotografía y con eh, veto específico a Horacio Serpa, que había ganado en primera vuelta. Luego todos conocemos el caso de el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con el apoyo que ha sido manifestado explícitamente luego, que se conocen por las declaraciones por el proceso de la parapolítica como una coalición que respaldó un discurso que debería escandalizar a cualquier ciudadanía y sociedad democrática, de un presidente en ejercicio como Álvaro Uribe Vélez, pidiéndole a sus miembros de la coalición en el Congreso: voten mis proyectos de reforma antes de ir a la cárcel, en un congreso de la Federación Nacional de Cafeteros, por ejemplo. Pero bueno, todo esto es una constante que va teniendo modulaciones y se repite de una manera sorprendente, y por eso digo que el tiempo político no da como para tomar medidas eficaces que contrarresten esas dinámicas de los poderes electofácticos. Y como me queda un minuto, y para terminar con la actualidad, precisamente todo el escándalo referido a la financiación de la campaña de Gustavo Petro en la costa Caribe, lo que menciona Benedetti, lo que aparece luego con el proceso que se sigue contra su hijo, en el sentido de hacer explícito que las visitas a las cárceles tenían un mensaje tácito, en el sentido de que la paz total contribuiría de alguna forma a través de un mecanismo que es lo que está planteado con las organizaciones de alto impacto criminal, para poder transitar a una especie de sometimiento a la justicia, como lo hizo César Gaviria Trujillo. Entonces quiero simplemente hacer ver esas coincidencias tan fuertes y tan distintas, porque tienen obviamente estrategias políticas, objetivos políticos
un tanto diferentes. Gaviria logra con el sometimiento a la justicia desarticular los extraditables y el actual gobierno con la estrategia de la paz total busca desarticular no solamente estas organizaciones de alto impacto criminal, sino también cerrar el ciclo de la transición política que alcanzó un punto de inflexión importante con el acuerdo de paz, pero que se ha venido diluyendo precisamente por un problema de cultura política ciudadana que se expresó en el plebiscito cuando se votó por el no al acuerdo de paz y que luego se expresó con el gobierno de Iván Duque, que de alguna manera creo que explica, aunque no totalmente, pero sí explica las tendencias de cómo esa violencia política electoral ahora está recrudecida. Ya volveré con usted porque quedamos frente a una explicación rotunda impresionante que nos confirma que las elecciones regionales, territoriales, son la semilla, al parecer, del poder fáctico que viene de las regiones a establecer unas condiciones para quien sea presidente de la República y para los poderes del Congreso de la República. O sea, no son unos poderes que se quedan allá, son unos poderes que luego emergen a Bogotá y desde aquí ejercen políticamente para llegar a unos pactos que de alguna manera modelan lo que va a ocurrir desde la presidencia de la República. Mauricio. Como lo que mencionaba anteriormente, esa coordinación institucional es fundamental, que todos trabajen conjuntamente para realmente hacer frente a todo lo que tiene que ver con los temas de generar confianza en el proceso electoral y de lograr solución a todos los tipos de violencia que están ocurriendo. Un aspecto muy importante acá que mencionaba Esteban precisamente es que no todo lo de violencia se puede meter en una bolsa. Es decir, los patrones de violencia pueden ser muy distintos. Como mencionaba Esteban, hay sitios donde no hay presencia de grupos armados, pero hay mucha violencia política y hay violencia incluso letal contra candidaturas. Y digamos acá hay otros territorios donde pueden haber mucha presencia de grupos armados ilegales, donde las condiciones no, la prioridad no necesariamente es que está dando asesinatos a liderazgos o impedimentos a la participación política de algunas personas, sino más crisis humanitarias que generan que posiblemente esas personas no estén interesadas en votar, no, pues obviamente Puedan no votar. puedan votar, exacto, desplazamientos, confinamientos, ese otro tipo de circunstancias muy distintas. Entonces digamos acá se necesita un esfuerzo muy grande para que entre todas las instituciones, porque todas las instituciones manejan información muy valiosa. La Defensoría seguramente con su alerta temprana tiene información muy importante de dónde sí están los grupos armados ilegales interfiriendo en las elecciones, en particular dónde, en qué veredas, ese tipo de información tan precisa es lo que realmente se necesita para el Estado, para realmente hacer frente a todo este tipo de violencias. Y digamos, también se necesita trabajar muy conjuntamente con las autoridades locales. Es decir, esa interacción entre las autoridades a nivel nacional y local es un aspecto que aún el Estado le falta muchísimo para mejorar. Es decir, acá vemos, y además tenemos miles de instancias institucionales donde todas las entidades se reúnen siempre, pero además confluyen entre ellas. Hay muchas que trabajan incluso los mismos temas. Tenemos, por ejemplo, la Comisión de Seguimiento Electoral, tenemos la CIPRAT, tenemos una serie de instancias donde las instituciones se reúnen, pero realmente al haber tantas, todo el mensaje que vienen haciendo se diluye. Y realmente no hay una memoria institucional de todo lo que se viene trabajando y todo lo que se articula en todo este tipo de institución, de instancias institucionales. Entonces, digamos, acá sí se necesita realmente plantear cuál es la instancia que vamos a plantear. Digamos, una de esas puede ser las comisiones de seguimiento electoral, que se reúnen prácticamente todas las instituciones que tienen que ver con todo el proceso electoral y realmente hacer todo ese, ese, esa recolección de información y todas las medidas de prevención que se necesitan para eso. Es decir, lograr articular todas las instituciones con toda la información que tiene cada una de ellas y las instituciones locales para realmente hacer frente y decir, mire, si nos reunimos, logramos identificar esto, identificamos ciertos municipios donde está teniendo este problema, estos otros municipios están teniendo otro tipo de problemas, en esto nos mencionan que los delitos electorales por clanes políticos o lo que sea está bastante grave y ahí sí hacer frente y mandar ese mensaje, es decir, mandar ese mensaje de qué se necesita hacer para realmente garantizar un proceso electoral mucho más transparente. Mauricio, ¿y esas comisiones se están reuniendo? Sí, esas comisiones de seguimiento se están realizando. Digamos, ahorita en este momento hay una enfatizada en el tema de mujeres, de participación de política de las mujeres. Y hoy también está la reunión de la CIPRAT, que van a estar todos los, hablar sobre la alerta temprana de la Defensoría. La semana pasada hubo la comisión de seguimiento electoral, pero realmente falta esa memoria institucional y esa articulación bastante clara
digamos, lo vimos en la Comisión de Seguimiento Electoral pasada, la nacional, de la semana pasada, donde realmente lo que salió en medios, lo que salió de todo fue un enfrentamiento del registrado y el Ministerio del Interior. Es decir, eso no puede ser que una instancia donde estamos precisamente todos articulados para realmente afrontar los problemas que tiene el proceso electoral termine siendo una pelea. Es decir, eso es lo peor que puede ocurrir en un tipo de estas instancias. Es decir, entonces, digamos, ahí se necesita ese esfuerzo a corto plazo. Ya hablando de largo plazo, hay un aspecto muy importante que es organizar el sistema de partidos. Realmente, digamos, lo que tiene que ver con la participación de la mujer, muchos de esos impedimentos están en los partidos políticos. Es decir, acá no solo se hay impedimentos de que no les den los avales a las mujeres, de que hayan ciertos impedimentos a que ellas puedan acceder a cargos de verdad, sino también hay violencia. Es decir, hay violencia, no solo violencia física, sino violencias simbólicas, económicas, que impiden que las mujeres puedan participar, y eso viene muchas veces de los propios partidos políticos. Y digamos, todo este tema porque en este momento, para las elecciones, tenemos 36 partidos políticos con personería jurídica. Para las elecciones lograron participar 35, porque el último lo dieron después. 35 partidos políticos sin un sistema, es decir, lograr que un ciudadano identifique cuál es su partido político, es decir, esto ya es totalmente absurdo. Y además tenemos un incremento de 120% de las coaliciones. Es decir, tenemos una mano de coaliciones donde realmente, ¿cómo yo voy a hacer un seguimiento siendo un votante al partido político, y no hay una ideología clara de estos partidos políticos? Y digamos, otro aspecto que se dio, el 60% de las candidaturas que se escribieron se dieron en los últimos 2 días. ¿Qué capacidad hay para que estos partidos políticos hubieran hecho el filtro de la ventanilla única? Los partidos tienen esa facilidad de verificar en la ventanilla única, poner la cédula a las personas y ver si tienen antecedentes, ver si han sido acusados de algún tipo de corrupción, si tienen alguna Momento. impedimento, exacto. Claramente eso no lo hicieron. No lo hicieron porque si todo fue a última hora, inscribiendo candidaturas, y vemos también una mano de partidos nuevos dando avales en regiones donde uno dice, pero ¿por qué ese partido está dando ahí avales? Claramente son partidos que están interesados en otorgar avales para ganar elecciones sin importar quién sea la persona. Son empresas electorales que Exacto, venden terminan siendo prácticamente empresas electorales. Entonces, claramente, organizar este sistema de partidos, no solo para que los ciudadanos tengan claro la identificación ideológica con los partidos políticos, sino también para mejorar todo lo que tiene que ver con la organización interna, las democracias internas de estos partidos, y evitar todo este tipo de cosas como las afectaciones a la participación de las mujeres, y también para que no terminen siendo este tipo de empresas electorales. Mil gracias. Te agradezco mucho. Quisiera preguntarle a nuestros participantes si quieren cerrar con alguna idea corta en ese sentido. Adriana. Muchas gracias. Sí, solo 2 ideas para cerrar. La primera es dejar claro que una agenda feminista no es una agenda solo de las mujeres o para las mujeres, es una agenda de humanidad. En este país, un enfoque feminista para estas próximas elecciones territoriales es estar convencidas de que Colombia sí puede ser una potencia mundial de la vida, pero lo que no se vale es que haya una vida que valga más que otras. O sea, que no haya medidas de seguridad para las mujeres candidatas, para las defensoras, para las personas trans, cuando esas vidas históricamente tienen unas miradas y unos impactos distintos. Entonces, no se puede ver igual lo que es distinto, y las medidas que se analizan o se tienen para cuidar a los hombres candidatos no pueden ser iguales para las mujeres por los riesgos distintos que hay en la seguridad. Y la segunda idea que creo que es fundamental es hablar de elecciones territoriales sin hablar de las mujeres ahí es un análisis democrático muy cojo, quizás muy pobre, y una invitación muy grande a revisar las narrativas de las mujeres. O sea, hablar de las mujeres y las elecciones no es hablar del tema light o de lo que están pidiendo las mujeres en los temas de salud. O sea, si revisamos las narrativas regionales, por ejemplo, una invitación muy grande para mirar el Pacífico y el Chocó, por ejemplo, sobre las discusiones sobre movilidad, un enfoque feminista de seguridad que pone el centro en las personas y no en las cosas, ¿sí? Que es fundamental para este país, para una potencia mundial de la vida, una narrativa sobre la movilidad, los derechos humanos y las empresas. Creo que ahí están las narrativas de las mujeres, y esos son asuntos de país que no solamente vamos a proteger las mujeres, sino que tiene que ser un interés de todos y todas. Muchas gracias. Recordarles que las personas con experiencia de vida trans también somos
garantes de la participación electoral, pero que sobre todo si nos pueden incluir, también somos constructoras de paz y que también seamos incluidas en las agendas, que tenemos mucho que opinar, mucho que sugerir y que ya estamos cansadas de que opinen por nuestras vías y es el momento de que nos escuchen y que nos incluyan en la participación política y electoral. Ya para finalizar, estoy totalmente de acuerdo con la apreciación que hace Adriana, y es que para que haya una democracia completa, pues tiene que ser con las mujeres. Y también es un llamado, digamos, a los tomadores de decisión que van a quedar electas y electos ahorita en octubre 29. Creo que es muy importante mirar cómo vamos a articular acciones, por ejemplo, en términos de Plan Nacional de Desarrollo, cómo se articula con las entidades territoriales y allí, digamos, hay 2 componentes claves para empezar a pensarnos garantías de vida digna en los territorios, como lo es la paz total y también como lo es la seguridad humana. Y esta seguridad humana tiene que empezar a pensar en las mujeres, en las personas con experiencia de vida trans. Es momento de empezar a poner la vida de las personas en el centro de la política. Bueno, nosotros desde la Fundación Paz y Reconciliación, en un dato también que se me había pasado respecto a los riesgos de la democracia, no solo por los clanes, sino por los perfiles incluso de quienes hoy aspiran a los cargos de elección popular. Nosotros sacamos un informe en el que identificamos 96 candidatos y candidatas cuestionados por procesos judiciales, por procesos disciplinarios, fiscales, incluso casos pues con procesos de parapolítica aún persistiendo dentro de nuestro sistema electoral, en el que hemos resaltado casos que previamente hemos mencionado y que le decimos también a la ciudadanía como haga un ejercicio responsable del voto, porque el riesgo de la democracia de estos personajes que siempre nos han dicho que hasta que usted no esté condenado, usted pues es inocente y es la presunción de inocencia la que debe primar, no lo es tanto cuando en su familia hay personas que han heredado ese capital político mal habido y que hoy usted diga que no tiene la culpa de los delitos de su papá, de su mamá, de sus financiadores, pero usted es un testaferro de los votos de ellos para llegar ahí. Y eso implica entonces que incluso recuerdo mucho como una reflexión, un caso como el de Mario Castaño en 2022, advertimos que era un candidato cuestionado, que seguramente iba a resultar preso, y hoy la Corte Suprema de Justicia nos da la razón en una condena de 15 años para este señor, a pesar de que habíamos advertido al partido previo a las elecciones de que tuviera cuidado con el aval que estaba otorgando. A pesar de que habíamos advertido a la ciudadanía de que tuviera cuidado con ese perfil, ganó para quedar en el Senado y no se pudo ni siquiera posesionar por ese mismo problema. Casos como estos los hemos advertido con Eduardo Pulgar, con Bernardo El Ñoño Elías, con Musa Besaile, y seguramente también es un ejercicio de que para disminuir esos riesgos debe haber un voto consciente. Y en términos de seguridad, hemos también hecho advertencias al gobierno nacional en el que en los ceses al fuego y en los procesos de la paz total que se han venido adelantando, se deba acordar garantías para la participación política efectiva y pacífica en los territorios en donde se van a llevar a cabo elecciones y en donde seguramente hay riesgos, porque los ceses al fuego no contemplan, por ejemplo, este tipo de garantías de participación política y en este contexto sería muy valioso por parte de los grupos armados organizados que tuvieran ese gesto de voluntad si quieren además posteriormente competir en democracia. Quiero agradecerles enormemente. Siento que hemos analizado el tema desde muchas aristas, todas profundas, todas además que confluyen para tener un gran retrato. Hernando, mil gracias. Mauricio, gracias. Yaira, Valentina, Esteban y Adriana por todos sus aportes. Siento en general que estamos enfrentados a unos fenómenos, unos muy profundos, que solo cambiarán con el tiempo y con unas grandes reformas. Am, es muy preocupante, en particular, el neologismo que creaste, el electofáctico, que significa que estamos tomados en las elecciones por un acuerdo en donde o se cometen delitos electorales o inclusive se hacen alianzas con violentos. Entonces se ganan las elecciones o cometiendo delitos o ejerciendo violencia. Frente a una destrucción de la democracia territorial de semejantes dimensiones, el reto es profundo.
pero también hemos llamado la atención a la necesidad urgente de que las instituciones trabajen conjuntamente para enfrentar esos fenómenos y garantizar transparencia en las elecciones en donde la gente quiere expresar su voluntad. Hablamos también de la urgente reforma política para que los partidos políticos actúen de acuerdo con ese espíritu democrático y garanticen derechos en particular de las mujeres, de las personas trans, de otras minorías, y que esas garantías que vienen expresadas desde hace tiempo sean una realidad. Como ven, entonces estamos frente a un mundo complejo, pero un mundo no desesperanzado, porque el sentido de lo que está ocurriendo lo tenemos claro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que esto es Sin Estanque, Pescando Ideas para la Paz, un video podcast de FESCOL y de La Paz Querida. Soy Héctor Fabio Cardona, estoy encantado de haberlos acompañado y nos vemos en una próxima ocasión.